Qué bueno es saludarles, mis queridos hermanos, en este nuevo sábado. Saludar a nuestros hermanos del Distrito Central de Barranquilla y a todos los que nos siguen a través de la web, a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube, y poder llegar hasta ustedes con un mensaje más de la palabra de Dios. El tema para hoy, un llamado a despertar. Quiero invitarles a orar. Eterno y maravilloso Padre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú nos has llamado, Señor, a vivir una experiencia contigo y estamos agradecidos de todo lo que haces por nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, llénanos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 14 al 16, dice: por lo cual, dice el Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Uno de los peligros más grandes que afrontamos los conductores, especialmente en carretera, son los microsueños. Mis hermanos, los microsueños pueden llevarnos en fracciones de segundos a la muerte. Quizás no solamente la muerte nuestra, sino llevar a la muerte de otras personas inocentes. Por eso, el llamado para todo conductor es: mantente despierto, mantén los ojos abiertos. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso, un llamado a despertar. Y es un llamado de nuestro Dios, quien quiere que nosotros nos mantengamos despiertos. Dios nos ha llamado a ser portaluces en el camino al cielo. Y como portaluces, nuestra misión es alumbrar el camino a todo el que quiere seguir a Jesús. Es de esa manera como no solamente llegaremos nosotros, sino también todos nuestros seres queridos, nuestra familia, a gozar con Cristo de las mansiones celestiales. Por esa razón, nosotros que debemos conducirnos rumbo a la Canaán celestial, necesitamos mantenernos despiertos, activos, vivos, ayudando a todo aquel que necesita entrar a ese lugar especial que el Señor ha preparado para ti y para mí. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado que han tenido un sueño pesado en el momento en que están asistiendo a una reunión muy importante. De pronto, ustedes quieren mantener los ojos abiertos y luchan por tratar de mantenerse despierto, pero a veces el sueño los vence. Esto ocurre especialmente en los que reciben clases en la noche o de pronto en una vigilia en la iglesia, o también en la famosa hora del burro, cuando nosotros nos dormimos después de las 2 de la tarde, un seminario, una clase, eso es tremendo. Pero en esa lucha, que muchas veces ocurre aún en los cultos regulares de nuestra iglesia, porque hemos trasnochado o hemos pasado una semana llena de mucha actividad, y entonces la tendencia es a dormirnos. El propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos despiertos, no dormidos. Yo les cuento que viví esa experiencia, no es fácil. Justamente en mi graduación de teología. Ese día yo recuerdo que el profesor nos había dicho de una manera muy sabia, nos había dicho: nadie puede dormirse en la víspera de su grado. Yo tenía eso en mi mente. Pero ese viernes a mí me correspondió hacer muchas actividades. Me tocó ir 2 veces al centro de Medellín y en la noche estaba yo fundido, estaba cansado. Esa noche había un concierto de violín, imagínense ustedes. Tan pronto me senté, comencé a luchar. Luché bastante y el profesor lo tenía de frente.
y él nos miraba y yo luchaba y el ojo se me cuajaba y yo trataba de mirar hasta que llegó el momento en que me quedé vencido. Cuando en algún momento, yo no sé cuánto tiempo estuve con los ojos cerrados, cuando abro los ojos veo al profesor que me está mirando y quiero decirle que de ahí en adelante no me volví a dormir. Me mantuve despierto. Ahora, mis hermanos, las profecías bíblicas dicen que estamos en la recta final. Justamente en el tiempo en que vamos a recibir la graduación en este mundo. Justamente en el tiempo en que Cristo ha de venir a darnos el galardón, a darnos el título para pertenecer a su reino. Es obvio que en este tiempo no debemos dormir. Nadie duerme en la víspera de la segunda venida de Cristo. Debería ser el mensaje para nosotros en esta ocasión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar listos, preparados, activos cuando Cristo venga, porque hay muchas cosas que van a acontecer, especialmente en este tiempo final. Entonces, Dios te necesita a ti y a mí despierto. Dios nos necesita despierto. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los tiempos que vienen son difíciles y peligrosos. Hay más de 20 citas, o alrededor de 20 citas en la Biblia que nos advierten acerca de estar velando, estar activos, estar despiertos, estar alerta. Esos textos nos llaman la atención a nosotros que somos los caudillos o que somos los atalayas. Los atalayas eran las personas que estaban allá en las murallas o en las cúspides de las montañas para informarse, enterarse si el enemigo se acercaba y poder alertar al pueblo. Nosotros hemos sido llamados para ser esos portaluces en el camino al cielo, esos atalayas que Dios quiere que cumplamos la función de alertar al pueblo de lo que el enemigo está haciendo allá en las tinieblas de afuera. Entonces nosotros necesitamos despertar, estar despiertos, estar activos, y ese es el consejo que Dios nos da porque los días son malos, dice el texto bíblico. El apóstol Pablo nos da un consejo y lo registramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Qué texto muy diciente. Nos está mostrando la realidad de la vida del cristiano, especialmente en este tiempo del fin. Nosotros necesitamos no solamente reconocer que somos hijos de la luz, porque somos hijos de Dios, no tenemos nada que ver con las tinieblas, sino que también debemos estar despiertos y debemos ser sobrios, estar conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es importante eso. Dios quiere que nos mantengamos despiertos. Y cuando nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes, nosotros podemos ver que el Señor hace énfasis en esto porque el Señor sabe que nosotros tenemos en este tiempo la tendencia a dormir. En la parábola de las 10 vírgenes, todas ellas estaban esperando que llegara el esposo. Y llegó hasta la medianoche, dice la palabra de Dios, que cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. Solo despertaron a la medianoche al escuchar el clamor de la llegada del esposo. Yo quiero que leamos ese texto, se encuentra en Mateo 25. Vamos a leer el versículo 1 y luego los versículos 5 y 6, que nos dicen de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes en la medianoche cabecearon y se durmieron. ¿Cómo debían estar las vírgenes en el tiempo en que llegaba el esposo?
debían estar despiertas. El mismo mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es que nos mantengamos despiertos. A la medianoche es muy fácil dormirse, especialmente cuando estamos rodeados de oscuridad. Hay países donde quizás no ocurre este fenómeno, pero aquí nosotros, cuando llega la medianoche, es el momento más oscuro y nosotros tenemos la tendencia a dormirnos. Y cuando hablamos espiritualmente, también ocurre lo mismo. Estamos llegando espiritualmente rápidamente al tiempo más oscuro de la historia de este mundo. Estamos llegando a los momentos en que las tinieblas del mal están acosándonos con más fuerza. Los momentos están poniéndose en fila, los eventos finales, y nos están anunciando que esto que estamos viviendo actualmente es apenas principio de dolores de lo que viene. Serán momentos difíciles. Pero quiero decirles que después de toda noche oscura, el sol vuelve a brillar. Y en la palabra de Dios, el sol volverá a brillar en la mañana gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la noche oscura en la cual nosotros tenemos que resistir, el sol de justicia aparecerá y brillará para que nunca más vuelva a apagarse su luz. Ya no necesitaremos más la luz del sol. Ya ahora estaremos en la misma presencia de Dios, en la luz, y estaremos siempre despiertos. Qué maravillosa experiencia tendremos nosotros con el Señor. Jesús dijo en ocasión de la muerte de Lázaro, Jesús describió lo que es el descanso y lo que es el sueño y lo que es estar dormido en comparación con la muerte. En Juan capítulo 11, versículo 11, dice la palabra de Dios, especialmente en la última parte de este versículo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. El Señor está hablando aquí acerca de despertar a Lázaro y se estaba refiriendo a la muerte. De seguro, hay algo que debemos entender nosotros los cristianos cuando el Señor habla también de manera espiritual. Porque aquí lo que está diciendo es que el Señor está comparando el sueño, el dormir, con estar muertos. Entonces, ¿qué significa para Dios estar vivo? Si el sueño o el dormir significa estar muerto, ¿qué significa estar despiertos? Ya lo dije, estar despierto es estar vivo. En la Biblia, estar despierto es estar vivo, estar activo, tener movimiento, tener energía, tener vitalidad, fuerza, poder, tener sabiduría, estar alerta. Eso en la palabra de Dios significa estar despiertos. Por eso Dios nos recomienda y nos invita a que nos mantengamos despiertos, especialmente en estos últimos días, cuando viene el desenlace final de la historia. No deberíamos dormir. Ahora, ¿por qué no deberíamos dormir? Porque tenemos una gran misión que cumplir. Y la gran misión tiene que ver con la predicación masiva del Evangelio. Y nosotros tenemos que predicar donde estemos. En cualquier rincón donde estemos, tenemos que predicar, porque la misión mundial se debe cumplir. Las Naciones Unidas, o la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó en el año 2007 que el mayor porcentaje de la población mundial se concentra actualmente en las grandes ciudades. Nosotros vivimos en la ciudad de Barranquilla, una de las grandes ciudades de Colombia. En las grandes ciudades ocurre un fenómeno interesante. Los efectos de la globalización hoy han hecho que muchos habitantes que son nativos de otros países, de otras regiones, vivan en Barranquilla. Y hoy tenemos aquí en Barranquilla gente que viene de diferentes partes del mundo, como ustedes no se lo imaginan. Esto, aunque parece muy complicado, es una gran oportunidad. De esa manera
también el Señor nos está invitando a que prediquemos el Evangelio, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio a estas personas que vienen de otros lugares, ellos recibirán el Evangelio de Dios, lo aceptarán y no solamente lo vivirán, sino que también lo compartirán con sus familias cercanas y aún llevarán ese Evangelio a los países de origen donde ellos vienen o los pueblos de origen de donde proceden. Por esa razón se proyecta la predicación del Evangelio a nivel de todo el mundo. Además, nuestra iglesia, a través del sistema de diezmos y ofrenda, también permitimos que el Evangelio sea predicado a través de todo el mundo. Porque cuando usted entrega su diezmo y su ofrenda, no solamente está apoyando el salario de su pastor, sino que también se está pagando la obra en todo el mundo. Parte de ese diezmo llega hasta los últimos rincones de la tierra, donde la obra del Evangelio se está predicando, aunque no exista una organización establecida. Por eso es importante que nosotros seamos fieles al Señor, porque a través de la fidelidad también predicamos el Evangelio y cumplimos el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy podemos encontrar en el libro de Evangelismo, hay una cita que me pareció interesante. Evangelismo, página 265, dice de la siguiente manera: como pueblo del Dios vivo, que viven en las grandes ciudades, hay que salir a dar las buenas nuevas a todos sus habitantes. Así que está dicho. Dios nos ha invitado a que los que vivimos en Barranquilla o en cualquier parte del mundo, en una gran ciudad o en una pequeña ciudad, es nuestro privilegio, es nuestra oportunidad salir a predicar el Evangelio, cumpliendo la orden dada por el Señor en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Mire que aquí se cumple ese texto, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos a nuestro mundo que nos rodea. Nuestro vecindario es el mundo que nos rodea. Y cuando nosotros miramos el vecindario nuestro en Barranquilla, nos damos cuenta que es un gran vecindario. Tenemos muchas personas a quien predicarle, comenzando por nuestra familia. Por eso estamos en nuestras casas confinados, porque Dios nos ha dicho, bueno, comience con su familia. Nuestra familia es la primera iglesia a la cual debemos predicar este maravilloso evangelio. Ahora, para lograr eso, nosotros debemos saber que tendremos algunos límites, pero es importante estar despiertos para poder lograr la misión. En este tiempo tenemos que aprovechar cualquier circunstancia para dar la buena noticia, la buena nueva de que nuestro Dios es nuestro Salvador. Nosotros tenemos la gran oportunidad de atender las grandes necesidades que las personas tienen. A veces pensamos que las personas no tienen necesidad, especialmente los que tienen recursos económicos. No, todos tenemos grandes necesidades y Dios nos ha colocado en estos momentos y en este tiempo y en esta hora para que podamos llegar a ellos con este mensaje de salvación y darles a conocer las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Tenemos una misión que cumplir y esta es anunciar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el evangelio que Dios quiere que nosotros podamos transmitir a las personas? Todo aquel que tiene problemas porque están muriendo muchos seres queridos, la palabra del Señor nos da una palabra de consuelo y esperanza, porque hay vida eterna después de la muerte. Y esa es una muy buena noticia, cuando logramos entender que nuestra muerte no es en vano si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. También la buena noticia de que nuestros pecados, sean como fueren, negros, rojos, el color que usted le quiera poner o que tenga, pueden ser perdonados. Todos pueden ser perdonados y limpiados y ser transformados en blancos como la nieve. Dios está interesado en que tú seas limpiado de tus pecados. También la buena nueva nos puede indicar que nuestra vida puede ser restaurada, restablecida, reseteada a como era en el original.
Dios quiere hacer eso, transformar tu vida para que llegues a tener una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Además de eso, el Señor está dispuesto a solucionar todos nuestros problemas. Esa es una buena noticia, porque no tenemos que preocuparnos si tenemos al que puede solucionar todos nuestros problemas financieros, sentimentales, problemas sociales, problemas económicos, problemas de todo tipo el Señor puede solucionar. No podemos seguir nosotros tranquilos si no cumplimos esa misión. De hecho, quizás ahora vamos a estar acostumbrados al encierro porque estamos encerrados durante un tiempo y no sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados, pero no debemos acostumbrarnos al encierro, tenemos que salir. Y una de las órdenes del Señor es, por tanto, ir. Y para que se cumpla esa orden, el tiempo llegará en que nosotros tenemos que ir a las personas para predicarles el Evangelio. Nosotros, aunque estemos encerrados aquí en las casas, llegará un momento en que podremos ir de nuevo a los templos, pero tengamos cuidado. Podemos salir de nuestra casa y podemos ir a encerrarnos al templo. Y no es la idea. El Señor no quiere que solamente nos quedemos encerrados en 4 paredes. El propósito de Dios es que tú puedas salir a dar a conocer la buena noticia que el Señor te ha entregado. No podemos estar encerrados porque si estamos encerrados, estamos rodeados de tinieblas por todas partes. ¿Cuál es la tendencia? Dormirnos. Y no podemos dormir en este tiempo. Tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar activos para no dormirnos. Es importante eso. Por eso cuando el conductor necesita que alguien le esté hablando, porque necesitamos estar despiertos en la medianoche, el tiempo de esta tierra en la que estamos viviendo. Necesitamos mantenernos despiertos. Y es importante no estar encerrados tanto tiempo porque Satanás sigue trabajando en medio de las tinieblas y si nos descuidamos nos derrota. Hay un comentario que hizo el gran general Napoleón y dice lo siguiente: un ejército no puede pasar mucho tiempo atrincherado porque pronto será derrotado. Esto es muy diciente. Nosotros no podemos estar atrincherados en nuestra iglesia durante mucho tiempo. Nosotros necesitamos levantarnos de aquí y salir a predicar, porque esta es la oportunidad que el cielo nos ha dado. Estemos despiertos, estemos atentos, estemos activos para que Dios pueda iluminar nuestra vida y podamos llevar un mensaje de salvación a todos los que hoy en día lo necesitan. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 14 al 16, como dijera en la lectura bíblica, dice de la siguiente manera: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despertarnos y estar activos en la causa de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Y es nuestra misión. Ahora, ¿cómo nos mantendremos despiertos? ¿Cómo llegaremos a entender eso? ¿Cómo lograremos estar despiertos a la medianoche cuando todo el mundo tiene la tendencia a dormir? ¿Cómo podremos lograrlo? Recordemos en primer lugar lo que el Señor nos dice. En la Biblia, estar despierto es estar vivo. Lo contrario, estar dormido es estar muerto. Entonces, bajo esa condición, o estamos despiertos o estamos dormidos. O estamos vivos o estamos muertos. Y cuando hablamos espiritualmente es igual. O estamos vivos espiritualmente o estamos muertos espiritualmente. Y ustedes saben, un muerto no puede hacer nada. Pero estar vivo sí podemos hacer mucho por la causa de Dios. Bajo este concepto, reconocemos en primer lugar que nosotros necesitamos la vida. Pero, ¿qué es la vida? Mejor dicho, ¿quién es la vida? Nosotros debemos entender lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque desde el mismo principio Dios se ha identificado como la vida.
Ustedes ven que en el jardín del Edén habían dos árboles. Uno representaba el carácter de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el otro árbol representaba a Jesús, representaba la vida. Por eso se llama el árbol de la vida. Ahora, hay varios textos en la Biblia donde nosotros encontramos Jesús mismo identificándose como la vida. Dios mismo identificándose como la vida. De hecho, cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, la vida nuestra no depende de nosotros mismos. La vida nuestra proviene de Dios. Es Dios el que nos da vida. Lo que significa esto es que este cuerpo no puede tener vida sin la presencia de Dios. Quiere decir que todo ser vivo tiene en sí la presencia de Dios cuando tiene vida. Por eso está vivo. Entonces, la vida se centra en Dios. La vida no depende de mí ni de ti, no depende de nosotros. La vida que hoy tenemos que agradecérsela a Dios, porque es Dios con nosotros. Miren lo que dicen algunos textos de la Biblia identificando a la vida. En Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se identifica a Él como la vida. En Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que Satanás, el enemigo de Dios, viene a matar, a robar, a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él que es la vida, también provee para nosotros vida en abundancia. Y miren esta joya de este texto, Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es la vida eterna. Y Él envió a Jesucristo para que conociéramos la vida eterna a través de Él. Así que si nosotros queremos entender dónde encontrar la vida, solamente la encontramos en Dios. Jesús es la vida eterna. Ahora, si lo quieren un poco más claro, vayamos a otro texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, nos dice de la siguiente manera, miren qué interesante. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida nuestra se concentra en Cristo. Mis amigos, mis hermanos, si tú quieres tener vida eterna, tienes que acercarte a Jesús. Tienes que aceptar a Jesús con todo tu corazón, porque solo en Él tenemos la vida. Tenemos que mantenernos enchufados, conectados con Jesús, conectados con el Padre, conectados con el Espíritu Santo, porque solo de esa manera nosotros podemos mantenernos vivos y activos en la causa de Dios. De lo contrario, estaremos muertos espiritualmente. Ahora, el que no tiene la vida, ¿en qué condiciones está? Está muerto. Es obvio que estará muerto. Ahora, está muerto, está descansando, está durmiendo, pero según acabamos de estudiar o de leer en los textos bíblicos anteriores, también en la vida espiritual nosotros podemos estar muertos aún estando en la iglesia. Muertos en vida. Aquella persona que no acepta a Cristo como Salvador personal, obviamente está muerto espiritualmente, porque no tiene la vida en sí, no tiene la vida que solamente proviene de Dios. Todos los que estamos conectados con Dios, lógicamente estamos vivos. ¿Y saben qué hace Satanás? Satanás, que no quiere que estemos vivos, ni estemos despiertos, ni estemos activos. Él lucha para que nosotros nunca volvamos a tener contacto con Cristo. Él hace todo lo posible para que tú pierdas la relación con el Señor. Su trabajo es cortar el conducto que nos conecta con el Señor. No dejemos que nos desconecte Satanás. No nos desconectemos tampoco nosotros mismos, porque a veces le echamos las culpas a Satanás, pero a veces nosotros mismos nos desconectamos. Y saben, esto ocurre con mucha facilidad. Así como las vírgenes cabecearon y se durmieron a la medianoche, a nosotros también nos puede pasar.
Hay veces que pasamos todo un sábado glorioso cantando, orando, alabando al Señor, compartiendo con nuestros hermanos en el templo, pero en la noche nos desenchufamos, nos desconectamos y comenzamos a hacer cosas indebidas, cosas que no deberíamos hacer, como si no fuéramos cristianos. Estamos totalmente desenchufados, desconectados. Entonces ahí está el peligro más grande en la vida espiritual si nosotros nos desconectamos de Dios. Por esa razón, la invitación del Señor es para que nunca nos separemos de Él. Ahora, Dios quiere que estemos vivos con un propósito. Estar vivo no solamente es quedarse quieto, estar vivo es estar activo. Y el Señor quiere que trabajemos para Él. El hecho de estar vivo y trabajar para Él significa que lo vamos a hacer con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con todo el gozo, porque Dios ha hecho todo por nosotros. Así que trabajar para Dios debería ser un gozo. Asistir a la iglesia, participar del culto, participar de la adoración y participar activamente en los programas que Dios quiere de predicación del Evangelio debería ser para nosotros un gozo enorme, una emoción, una alegría, y deberíamos llegar a la iglesia con gozo. Ahora que termine esta cuarentena, deberíamos ir con gozo, con entusiasmo, a adorar al Señor. Mire cómo lo expresa el salmista en el Salmo 122, versículo 1. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Qué gozo sentía aquí! Y lo expresa el salmista. El asistir a la iglesia, el asistir al templo, el encuentro con nuestro Dios, el cumplir la misión de la tarea de Dios. Además, el Salmo 100 lo expresa de una manera más clara. Salmo 100, los versículos 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De esa manera deberíamos trabajar nosotros para Dios. Con regocijo, con alegría, con emoción, porque es el Rey de Reyes, porque es nuestro Salvador, porque dio todo por nosotros. Por eso deberíamos trabajar con todo el entusiasmo. Dios nos ha llamado para que con ese mismo entusiasmo comuniquemos el Evangelio a todo el mundo, a todos los que nos rodean. Ahora, hay numerosos medios para hacerlo. No es solamente una sola alternativa. Tenemos múltiples opciones hoy en día. Hoy, además de estar en la casa y comunicarle a nuestra familia por testimonio, podemos tener un grupo pequeño en nuestra casa. Podemos compartir el Evangelio hoy en día a través de las redes sociales. Hoy lo podemos hacer a través de la internet, el chat, los canales de transmisión. Todos los medios que tenemos para poder llegar a las personas. Es fabuloso poder hoy predicar el Evangelio, pero también lo puedes hacer de una manera simple y sencilla. ¿Cómo? Solamente si un solo versículo has aprendido de la Biblia, compártelo con otro y ya estás predicando. Lo que has aprendido, la lección de la fe de Jesús que recibiste, compártela con otro y te darás cuenta cuánto te vas a enriquecer en la vida espiritual y en el servicio a Dios. ¿Saben? Aunque tengamos diferentes medios hoy en día, eso no quiere decir que sea fácil predicar el Evangelio. Y quiero decirte con toda sinceridad, nunca ha sido fácil. El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó que era difícil. Él vino a predicar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, que Jesús lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, porque rehusó aceptar a Él, que era el camino, la verdad y la vida. Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. Aquí lo dice el texto, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No era fácil para Jesús. Ahora, cuando ustedes ven la misión de los discípulos después de la ascensión de Jesús, no fue fácil. Tuvieron que sufrieron las peores consecuencias al predicar el Evangelio. Pero hoy tenemos que darle gracias a esos discípulos del Señor, porque fueron valientes, porque se esforzaron,
porque trabajaron con entusiasmo, no importa los obstáculos, no importa las dificultades. Ellos se unieron para predicar el Evangelio y lo hicieron con gozo a pesar del sufrimiento, a pesar de la cárcel, a pesar de los azotes, a pesar de las torturas, a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir. Ellos lo hicieron con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo estaba con ellos. Necesitamos pedir nosotros también el Espíritu Santo. Hoy tenemos que darle gracias a Dios porque el triunfo de ellos es la bendición de nosotros. Gracias a ese esfuerzo, hoy nosotros conocemos del amor de Jesús y el triunfo ha sido tan grande que ha llevado al mundo cristiano a invadir todo el mundo. Hoy en todo el mundo tenemos la presencia de la Iglesia de Cristo, porque ellos se dedicaron a cumplir la misión que Dios les encomendó. Lo que necesitamos hoy es organizarnos para trabajar, porque Dios nos ha dado todas las herramientas. En las Sagradas Escrituras tenemos las herramientas para hacerlo. Hoy tenemos diversos tipos de personas con mentalidad diferente, pero Dios nos ha capacitado para lograr llegar a ellos. Por ejemplo, hoy tenemos personas como la moneda perdida. ¿Recuerdan aquellas 3 parábolas que el Señor mencionó? 3 tipos de personas, 3 clases de creyentes. La moneda perdida no sabía que estaba perdida, ni tampoco conocía el camino para ser encontrada. Hay muchas personas hoy en día que no saben nada, no conocen nada, no saben cómo llegar a Jesús. Dios te ha llamado a ti y a mí para que le guiemos. Hay otras personas que son como la oveja perdida. Saben que están perdidas, la oveja sabe que está perdida, pero la oveja tiene un problema, no sabe el camino hacia el Padre o hacia el pastor. La oveja necesita ser conducida, ser guiada. Y hay un tercer grupo de personas que son como el hijo pródigo o el hijo perdido. Este tiene las siguientes características. El hijo pródigo, él sabía que estaba perdido, pero también él, aunque reconocía que estaba perdido, también conocía el camino de regreso al Padre. El problema que él tenía, aunque conocía el regreso al Padre y conocía el amor del Padre hacia él, no tenía fuerza para volver. Necesitaba ayuda. Por eso hay muchas personas, así como el hijo pródigo, que necesitan volver a casa. Tú y yo somos las personas que el cielo ha encargado para esa misión. Necesitamos lograrlo por la gracia de Dios y recibiremos la corona de la vida. Ese es el propósito de Dios al salvarnos a nosotros. En conclusión, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos estar despiertos, activos en estos últimos días. Nos va a venir tiempos difíciles, pero el Señor prometió que estará con nosotros. Si estamos despiertos, sabremos cuándo se acerca el enemigo. Si estamos despiertos, podemos alertar al pueblo. Si estamos despiertos, podemos saber los sucesos que van a pasar de la profecía y estaremos paso a paso entendiendo que ha llegado el momento y que debemos estar seguros en el Señor, confiados en que Él guiará nuestros pasos hasta el final. Es tiempo de vivir más cerca de nuestro Dios, conectados con el Señor. Si estamos conectados con Cristo, estaremos vivos, estaremos despiertos, tendremos vida en abundancia para poder compartir con los que tanto lo necesitan. Y cierro con este texto de Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36, que a propósito resume todo el mensaje de hoy. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente os halle durmiendo. Ahí está el resumen del mensaje. Dios no quiere que cuando Él venga por segunda vez nos encuentre dormidos. Dios quiere que estemos despiertos, que estemos atentos. Dios quiere que estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Y no solo nosotros, que podamos llevar a nuestra familia, que podamos traer con nosotros a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, todas las personas que podamos, por la gracia de Dios, conducirlos a Canaán, que podamos llevarlos al reino de los cielos. Si logramos esto,
el Señor nos va a fortalecer en nuestra vida y nos concederá la corona de la vida eterna. Mis hermanos, que el Dios Todopoderoso nos dé su bendición y nos cuide. Vamos a inclinar nuestros rostros en estos momentos para orar. Eterno y maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos ha fortalecido en la esperanza que tenemos del encuentro contigo. Solo cuando estamos en conexión con Jesús, sentimos que estamos vivos, porque Cristo en nosotros es la vida, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso, nunca, Señor, nosotros nos separemos de ti. Ayúdanos para que esto nunca acontezca, que nos lleguemos a separar de ti ni de tu iglesia. Ayúdanos a cada día crecer en el conocimiento de tu santa palabra y también edificar nuestras vidas en tu carácter. Que tú bendigas a nuestros hermanos donde quiera se encuentren, que les acompañes especialmente a esa larga lista que tenemos en la Iglesia Central de hermanos enfermos, que tú puedas acompañarles y asistirles permanentemente. Ahora, Señor, encomendamos a toda tu iglesia para que todos estemos vivos, todos estemos despiertos, todos podamos estar conectados contigo, preparados para el encuentro contigo cuando vengas por segunda vez. Acompáñanos, Señor, en el resto del sábado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.